Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal Sterling Solutions. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión mi gente les estaré mostrando cómo realizar el efecto que vieron en el video anterior que se llama ritmo de música, y lo vamos a poder realizar desde nuestro dispositivo celular de una manera bastante fácil y rápida. Así que si quieres saber cómo se hace este procedimiento, entonces quédate viendo el video hasta el final, y te recuerdo que si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete, porque aquí vas a conseguir muchos tutoriales que realmente son de mucha utilidad para ti. Así que no siendo más mi gente, comencemos con este tutorial. Lo primero que estaremos haciendo obviamente es ingresar a nuestra aplicación de CapCut, que es la que estamos utilizando en esta serie para la edición de video desde nuestro dispositivo celular. Les recuerdo que esta aplicación la pueden conseguir en Android y en iOS, así que no hay problema en ver este video porque les va a servir para los dos sistemas operativos. Entonces, una vez ingresemos a nuestra aplicación de CapCut, vamos a dar clic en nuevo proyecto y vamos a buscar las fotos que estaremos utilizando para realizar nuestro video. Yo en este caso tengo estas imágenes aquí. Voy a escogerla uno por uno en el orden que ustedes quieran. Pueden escogerla y luego las tengamos escogidas, vamos a darle clic en agregar. Una vez le demos clic, y como ven, ahí se nos van agregando a nuestro timeline. Aquí están ya todas las fotos agregadas. Y vamos a agregar también videos para que vean que también pueden hacerlo con videos. Para ello vamos a dar clic aquí en este símbolo de más. Y luego vamos a ir donde tengamos los videos guardados. Aquí están los videos. Yo estaré utilizando estos tres de aquí. Vamos a seleccionarlo y le damos a agregar también. Y se nos va a agregar al timeline en la parte final. Como les he dicho siempre, o desde que empecé la serie, pueden agrandar la vista del timeline con los dedos haciendo este movimiento, así para achicar y así para agrandar. Así pueden tener una mejor visión de lo que están haciendo. Aquí al final siempre en esta aplicación nos va a quedar este trocito de video, lo podemos eliminar, que es la marca de agua de lo que es la aplicación, y no la vamos a necesitar. Una vez tengamos listo ya nuestros videos y nuestras imágenes, ahora lo que haremos será agregar el audio, la canción que vamos a utilizar. Para ello vamos a entrar a esta opción que aparece por aquí que dice audio, y luego vamos a entrar a esta opción que dice sonido. Aquí vamos a ver lo que es la galería de sonidos de la aplicación, y también vamos a ver esta opción del dispositivo. Estas son las canciones que tú tienes guardadas en tu celular. En este caso vamos a utilizar esta. Y como ven, aquí se nos agrega ya a la pista de audio este sonido. En caso tal, puede ocurrir de que el video que agregues aquí tenga sonido y nos vaya a entorpecer lo que es el audio de la pista que acabamos de agregar. Entonces, para ello lo que debemos hacer es silenciar toda esta línea, así queda ya en silencio lo que es los videos estos que colocamos aquí. Entonces, una vez tengamos nuestra pista de audio colocada en el timeline, le vamos a dar un clic y luego vamos a dar clic aquí donde dice corte paralelo. Como ven, se nos abren estas opciones. Aquí podemos ver la pista de audio. Y aquí tenemos esta primera opción que es agregar ritmo. Este es para nosotros colocar los cortes manualmente. Si le damos un clic ahí, como ven, nos va a aparecer un puntico. Si seguimos dándole clic ahí, también podemos eliminarlos dando clic en el mismo botón. Así como pueden observar. Ahí está, vamos a eliminarlo. La opción que yo les recomiendo es que le den clic aquí a generar automáticamente, para que estos ritmos se vayan agregando acorde a los ritmos de la canción de la pista de audio que colocamos. En este caso yo le di clic y miren, ahí ya se colocaron los puntos en cada acción, en cada ritmo que tiene la canción. Nos da dos opciones, esta que es ritmo 2, los puntos están un poco más cerca entre ellos, y si le damos a la opción 1, como vemos, los puntos ya no están tan cerca. Yo les recomiendo que si quieren que el ritmo sea un poco más preciso con sus imágenes, con las imágenes que vayan a utilizar, entonces utilicen la opción de ritmo 2. Una vez lo hayan hecho, simplemente le van a dar clic aquí y listo, ya estaría aquí en nuestro timeline. Vamos a agrandarlo un poco para que puedan
observar mejor los puntos. Ahí están. En cada cambio de ritmo de la canción, ahí va a haber un punto. Entonces lo siguiente que haremos es escoger el tramo de la canción que queramos utilizar. Yo en este caso voy a hacer el corte por aquí. Aquí así, le doy un clic y luego le damos clic en dividir. Una vez hecho eso, vamos a darle clic aquí al tramo que queramos eliminar. Le damos un clic y luego damos aquí en eliminar. Ok, ahora lo que resta es llevar el tramo de música al inicio para que concuerde con el inicio de las imágenes. Ahora lo que haremos es ir colocando las imágenes del tamaño entre el espacio que queda entre los dos puntos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, yo sé que ahí en esa parte empiezan los golpes, por decirlo de alguna manera, o los ritmos de la canción. Entonces yo la primera imagen voy a hacer que llegue hasta este punto de aquí. Ahí pueden observarlo. Ahí hay un punto. Entonces yo voy a hacer que mi primera imagen llegue hasta ese punto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a darle un clic a la imagen y aquí a esta barrita de aquí le vamos a dar un clic sostenido y lo vamos a llevar hasta ese punto. Lo ventajoso de esto, de colocarle el ritmo a la pista de audio, es que cuando tú haces ese movimiento de arrastrar la imagen, él te va a hacer como un efecto de imán y va a caer precisamente en el punto. Entonces ya con eso vas a tener una gran ayuda a la hora de hacer el recorte de la imagen. Así como a esa, vamos a ir haciéndole a todas las demás. Le damos un clic y vamos a arrastrar. Si ven, mire, ahí pueden observar más o menos lo que les digo del efecto del imán. Entonces vamos a ir colocando cada imagen en su puesto. Ahí, así. Y así vamos a hacer con todas las imágenes y con todos los videos. Aquí cuando lleguemos a la parte de los videos, en caso tal de que ustedes estén haciendo esto con un video, les recomiendo que lo que hagan es hacerle cortes a los videos. No utilicen esta misma técnica que yo utilicé con la imagen, porque lo que va a hacer es acelerar y desacelerar la duración del video. Así que les recomiendo que hagan más bien cortes. Les va a quedar mucho mejor. ¿Cómo hacen esto? Se ubican en el video, se ubican en el punto del corte del ritmo, así como pueden ver, miren, ahí está un punto, y le dan un clic al video y ahí luego van a darle a la opción de dividir y con eso ya estarían dividiendo su video. Vamos a dividirlo en dos partes para que nos ayude con lo que es el final de nuestro video que estamos haciendo ahora mismo. Entonces lo dividimos y el resto le damos un clic y lo eliminamos. Ahí ya tenemos dos partes de ese video y vamos a hacer lo mismo con el siguiente video que vamos a utilizar, que es este. Un clic, dividimos, vamos al siguiente punto, damos un clic, dividimos y esta parte ya lo que queda lo podemos eliminar. Con el siguiente video lo mismo. Un clic, dividimos y al siguiente punto un clic y dividimos. Eliminamos el resto y ya nos quedaría así nuestro timeline. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo nos va quedando el video hasta el momento. Vamos a ponerlo por aquí para que escuchen. Como ven, ya ahí las imágenes están en orden y están cayendo justo en el ritmo de la canción. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A mejorar esto un poco colocándole unos cuantos efectos. Entonces, a la primera imagen, para hacer el video tal cual les mostré el del inicio, para hacer este efecto, entonces vamos a colocarnos aquí en la primera imagen y vamos a irnos a esta opción que está aquí que se llama efectos. Vamos a ir a efectos de video. Y vamos a ir en este caso a la pestaña esta de básico. Yo utilizo este efecto. Ustedes pueden utilizar el que quieran acorde al video que estén editando. Yo coloco este porque a mí me parece que está chévere. Entonces por eso lo coloco. Entonces vamos a buscar el efecto. Está por aquí. Es este que está aquí. Enfoque de la cámara. Ese mismo. Ahí está. Ya ahí estaríamos colocando el efecto. Como ven, no nos quedó
al mismo, no nos quedó en línea con el video, con la imagen más bien, lo que hacemos es damos un clic sostenido y arrastramos hasta el inicio de la imagen, le damos un clic nuevamente y lo llevamos hasta donde termina esa imagen, que es en el punto este de aquí. Ahí nos ayuda para cuadrarlo. Como ven, si yo lo coloco ahí, ya ahí termina exactamente cuando termina la imagen. Ahora a las siguientes imágenes también vamos a agregarle una animación. Ustedes pueden agregar la animación que ustedes quieran. Vamos a darle un clic a la imagen, colocamos aquí animación. Lo que sí les recomiendo es que la coloquen aquí en combo para que tenga una animación cuando entra y cuando salga. La colocamos en combo y aquí vamos a escoger entre todo este montón de animaciones que tenemos aquí la que nosotros prefiramos para hacer nuestro efecto. Yo estaré colocando esta que se llama temblor. Ahí, ese mismo efecto se lo voy a colocar a todas las imágenes. Como les digo, ustedes pueden escoger el efecto que ustedes quieran para animarla. Yo voy a colocar este. Así le vamos a hacer a todas las imágenes. Y así nos estaría quedando más o menos ya el video. Ok, aquí con el video se recuerdan que dividimos cada sección, cada video lo dividimos en dos, es para hacer lo siguiente. El siguiente video, el segundo video, vamos a coger la primera sección, vamos a darle un clic sostenido y la vamos a colocar de segunda. Y el tercer video, la primera sección del tercer video lo vamos a colocar aquí de tercero. Y así nos va a crear tres secuencias distintas con los mismos videos. Como pueden observar aquí. Miren, vamos a ver. Ahí nos causó, nos hizo el efecto ya de tres sesiones. Ok, ahora lo que haremos es colocar una transición aquí en este punto para la transición de lo que es de la imagen a los videos. Podemos también aquí simplemente darle clic ahí y aquí podemos escoger entre la gran gama de transiciones que tiene la aplicación. En este caso yo escogeré esta de cámara. Y voy a escoger esta de espiral CW. Eso para la primera transición. En la segunda voy a escoger esta así e iré intercalando de una y otra. Ok, ahí ya quedarían los efectos aplicados y las transiciones. Y así nos estaría quedando entonces nuestro resultado final. Ahora, si quieren agregarle otro detalle más al video, yo soy así, a mí me gusta mucho curucutear, testear mucho lo que hago. Entonces, aquí, por ejemplo, en el final del clip de audio, vamos a hacer un corte junto con el final del video. Le damos un clic al audio y le damos a dividir. Vamos a eliminar la parte restante y aquí le vamos a dar nuevamente un clic al audio. Luego vamos a ir a esta opción que se llama desvanecer y aquí vamos a colocar desvanecimiento en la parte o desaparición progresiva. Esto para que nos vaya atenuando el audio a medida que va finalizando. Aquí podemos colocarlo así más o menos para que el audio vaya bajando su intensidad. Una vez ahí le damos a aceptar. Me paralizo aquí que no nos deja escuchar bien. Ahí le damos a aceptar y ya ahí quedaría la atenuación hecha. Como ven, ahí ya le queda como una especie de embudo al final a la línea de lo que es el sonido. Y también al clip de video final vamos a darle un clic y vamos a colocarle otra animación. Esta animación la vamos a colocar aquí en salida, esta opción de salida, y yo colocaré esta de desaparición. Ustedes pueden colocar la animación de salida que quieran. Y ahora sí, con eso estaríamos finalizando el video. Una vez tengamos nuestro video ya listo, entonces simplemente toca, nos resta por llegar aquí a la parte de arriba, le damos un clic aquí, escogemos la calidad con la que queramos guardar nuestro video, los FPS, y simplemente le damos clic aquí a esta flechita, esperamos a que se exporte el video, se renderice.
que es bastante rápido porque es un video corto, y aquí ya lo podemos compartir directamente en una aplicación que nosotros utilicemos, una red social, o le damos aquí a hecho para que quede guardado en nuestro dispositivo celular. Les recuerdo, mi gente, que si aún no se han suscrito a mi canal, suscríbanse, porque en mi canal van a conseguir muchos tutoriales variados sobre todos los sistemas operativos de Windows y Android. A todos los que llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver el video hasta el final, y no siendo más, mi gente, se me cuidan. Un abrazo, bendiciones, y será hasta un próximo tutorial.